gente de Ministry, gente con propósito, estamos muy agradecidos de Dios de poder estar con ustedes una vez más. Así que Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. En este día, como de costumbre, les traigo un tema bastante interesante. Sé que a los pastores les va a encantar, pero este es un tema muy especial para todos los creyentes. Así que el tema que les traemos hoy se titula La importancia de la escuela bíblica para los creyentes. Pero para este tema me hice acompañar de un grupo de expertos. Ellos son el staff del Departamento de Escuela Bíblica de nuestra congregación. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros compañeros maestros, a este staff del Departamento de Escuela Bíblica de la Iglesia Cristo en la Santilla. Ellos son Alex Espinal, Noel Espinal, Mayelin Andújar, Jessica Martina y Génesis Isaac. Así que bienvenidos, chicos y chicas, a este espacio. Ministry, gente con propósito. ¿Cómo se siente? Bien, Bien, yo me siento muy bien de estar aquí, nuevamente. Es verdad, Noelia está repitiendo. ¿Cuántos recuerdan el video con Noelia? Recuerden ese testimonio especial de su vida, de cómo Dios la ha ayudado a alcanzar su propósito. También está con nosotros Mayelin Andújar, que ustedes también la vieron por ahí, un testimonio que ha impactado la vida de muchas personas. Y usted debe de compartir ese video. Así que ella también repite en este día, en este encuentro. Hoy estrenan el programa nuestro hermano Alex Espinal, Jessica Martina y Génesis Isaac. Chicos, este es un tema bastante interesante. Importancia de la escuela bíblica para los creyentes. Ustedes saben que el origen de la escuela dominical, porque nosotros le decimos escuela bíblica, pero el origen de la escuela dominical tiene sus inicios desde el año 1780. Quien lo fundó fue un periodista británico llamado Robert Reich. Este hombre sintió la preocupación, la necesidad al ver a muchos niños de su comunidad de recursos bajos que estaban como abandonados, y a raíz de esto se motivó a escribir artículos, y estos artículos provocaron que los creyentes se motivaran y diseñaran una escuela para poder instruir a los niños. Así que a partir de ahí se inicia lo que es la escuela dominical, y la primera iglesia fue una iglesia metodista, la iglesia metodista libre que nosotros conocemos hoy. Así que partiendo desde este punto de vista, un poquito de historia para que la gente que nos siga pueda entender sobre este tema. Arrancamos con la primera pregunta. Así que, ¿dónde radica la importancia de lo que es la escuela bíblica para ustedes? ¿Dónde radica esto? La importancia de la escuela bíblica. Bueno, yo arranco. Bueno, primeramente, en primer lugar le doy gracias a Dios, ¿verdad? Entonces le damos gracias también a nuestro hermano Eugenio, maestro también de escuela bíblica de nuestra congregación Cristo de la Santilla y superintendente, por darnos la oportunidad y brindarnos esta plataforma también para nosotros, lo que es poder expandir el Evangelio y también poderles compartir algunos tips acerca de lo que es la palabra de Dios. La importancia de la escuela bíblica es muy importante, la escuela bíblica, la escuela dominical, como ustedes entiendan, ya que nos identifica a nosotros, es la esencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pablo siempre les instruía a los discípulos, los apóstoles, a los primeros cristianos de aquella época, que debían de que su conocimiento debía crecer en ciencia. Incluso dice en los evangelios, dice el Señor Jesucristo que también su pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, la importancia de la escuela bíblica es que nosotros cada vez podamos aprender de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que también podamos ser discipulados, porque a través del discipulado se crean también apóstoles, se crean ministros, se crean evangelistas. De la escuela bíblica es donde los ministerios, ¿verdad? Es como la base principal, ¿verdad? Para que los ministerios es como una escuela, lleva su nombre, escuela, ¿verdad? Que prepara al ministro, prepara al creyente para que luego pueda ejercer lo que es el discipulado y pueda preparar las almas que se conviertan, las almas que se ganen, puedan ser preparadas, y así sucesivamente el Evangelio pueda expandirse. Exacto. Chicas. Amén. Que Dios le bendiga. Así es, también la escuela dominical es como
el canal de cómo el creyente debe de crecer espiritualmente, porque un creyente sin tener la palabra de Dios no puede crecer. Es así como dijo nuestro hermano Alex, nosotros a través de la escuela dominical podemos crecer físicamente y también espiritualmente, porque Dios nos da sabiduría e entendimiento para poder hacer lo contrario también a lo espiritual. También crecemos en lo físico. Amén. Y va más allá porque es importante porque con la palabra de Dios nosotros nos alejamos del pecado. O sea, ¿cómo nosotros podemos caminar conforme a la voluntad de Dios? Escudriñando la palabra, conociendo la palabra. Entonces es importante la escuela bíblica en un creyente. Porque ¿cómo yo voy a saber acerca de la mentira si yo nunca he leído la palabra de Dios? O sea, la palabra de Dios me instruye a qué hacer y a qué no hacer. Muy bien. Amén. Yo quiero agregar ahí a las respuestas que han dado mis hermanos que estoy de acuerdo con ellos, pero tenemos que entender que físicamente las organizaciones tienen su manual. Tú compras un electrodoméstico y tienes su manual, ¿verdad? Su guía. Entonces, el manual del creyente, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. ¿Y qué es lo que se estudia entonces en la escuela dominical? La palabra de Dios. Entonces, cuando un creyente, por ejemplo, que uno compra un electrodoméstico y uno no entiende lo que dice el manual, entonces uno no va a poder darle el uso correcto. Asimismo, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, podemos ser engañados por las redes del enemigo y personas que contradicen lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Es como dicen nuestro compañero, ¿verdad? Y como dijo nuestro hermano Alex, como lo dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es muy importante la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque da sus frutos, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí en esta entrevista somos fruto de una escuela bíblica, ¿verdad? Porque se empieza, gloria al Señor, desde niño, ¿verdad? Aún los padres impíos envían sus niños a la escuela bíblica. O sea que ese niño, es tan importante que ese niño lleve el evangelio a su casa. Aunque él piense, ¿verdad?, que lo vea como un juego, muchas veces van que por lo dulce o esto, ¿verdad? Pero queda sembrada la palabra. O sea que es muy importante la escuela bíblica. O sea, Dios es maravilloso. Y también algo que comentábamos, gloria a Jesús, que empezamos con algo y es la doctrina. Antes de, ¿verdad? Tenemos a nuestro pastor que nos instruye en lo que es la doctrina, que de ahí, desde ese punto, es que empezamos a conocer la palabra del Señor. Excelente participación de los maestros, del staff de nuestro departamento de escuela bíblica de la Iglesia Central Cristo en la Santidad. Realmente de ahí es donde radica la importancia de lo que es la escuela bíblica para el creyente. Es que el creyente sin conocimiento pues no conoce a Dios. Así es. Un creyente que no escudriña la palabra de Dios es un desarmado. Ay, es un desarmado. No tiene realmente una herramienta con que defenderse. Y un asunto muy importante de la escuela bíblica es que cuando nosotros nos nutrimos del conocimiento de la palabra, tenemos con qué contrarrestar los ataques de nuestro principal enemigo, que es Satanás. Recordando, ¿verdad?, que el Maestro Jesús pudo lidiar con la tentación de Satanás ¿con qué? Con la palabra de Dios. O sea que los creyentes deben entender esto. Para usted poderse capacitar y poder lidiar con todo lo que el hombre tiene que lidiar en este mundo secular y espiritual, necesita tener conocimiento de la palabra de Dios. Así que Dios bendiga a nuestros queridos maestros. Esta gente está pero muy capacitada. Debo de mencionar que dentro de los maestros que están acá, hay maestros que son encargados de diferentes áreas, porque de esto se trata, ¿verdad? El departamento de escuela bíblica tiene diferentes departamentos. Está el departamento que se encarga de darle clase a los niños. Ahí entra nuestra hermana Jessica Martina, también nuestra hermana Noelia es de ese departamento. Nuestra hermana Génesis Isaac, véanla bien, ella misma, es la joven que se encarga de los adolescentes. Ella es la que se encarga de los adolescentes. Pero también tenemos a nuestra hermana Mayeli, nuestro hermano Alex, y un servidor que nosotros nos encargamos del departamento de adultos. Pero ya todos son de adultos, todos le damos gracias a los adultos. Realmente es una gran bendición, es una experiencia maravillosa. Esto nos abre a lo que es la siguiente pregunta. Esta pregunta muy buena, así que pongan atención nuestros seguidores de su espacio Ministro y Gente con Propósito. ¿Desde cuál etapa el creyente
se hace partícipe, o se puede ser partícipe de la escuela bíblica o de la escuela dominical, porque realmente nosotros decimos escuela bíblica porque ya nosotros no la damos los domingos. Así es. Exacto, exacto. Amén. Yo puedo agregar en esa pregunta que inmediatamente el creyente se convierte, debe de ingresar a lo que es la universidad del creyente, que es la escuela bíblica. Y tenemos el caso de personas que han nacido en la escuela bíblica, como es mi caso, que nací en una escuela bíblica un domingo, o sea, una escuela dominical, y desde ahí yo continué siendo cristiano. O sea que hay personas aún que no son cristianos que nacen en una escuela bíblica, en un estudio, en una célula. Entonces inmediatamente una persona se convierte al Señor, que acepta a Cristo en su corazón, debe de ingresar. Y esto no tiene fin, esto no termina, eso de que me gradué, no. Eso es que la escuela bíblica, eso es hasta que Cristo venga. Amén. Exacto. Eso es así, eso es También así. se le puede agregar a lo que decía nuestro hermano Noelia, de que cuando uno empieza, uno se convierte, sabemos que antes de la escuela bíblica lo viene siendo lo que es la doctrina por el pastor. O sea, eso es una manera de aprender de la palabra de Dios. Ya sea que cuando nosotros somos nuevos creyentes, somos miembros pasivos. O sea, no somos activos en la iglesia, entonces el pastor nos da lo que es la doctrina para enseñarnos. Ya que pasamos esa etapa, entramos a lo que es la escuela bíblica y ya somos miembros activos. O sea, pero siempre, como ella decía, siempre tenemos esto, o sea, que siempre tomamos en la escuela bíblica, siempre somos estudiantes de la escuela bíblica. Amén. Es como dicen mis hermanos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros cuando el Señor nos rescata, ¿verdad? Nosotros tenemos una mentalidad, no sabemos absolutamente nada de lo que es la iglesia. Somos niños. O sea, no sabemos nada. Eso es una pieza clave en la escuela bíblica, ¿verdad? Que es el tema. Porque que eso te va a contrarrestar. O sea que desde que tú aceptas al Señor, tienes que dirigirte de una vez a tu escuela bíblica. Porque ahí es que te vas a educar. Ahí es que vas a conocer, es como la escuela secular. Ahí tú vas a conocer la historia de tu país. Ahí vas a conocer, ¿verdad?, esos grandes líderes. Y es lo mismo con la escuela bíblica. Exacto. Eso es así. Sabe que también se le ha dado poca importancia, lamentablemente, en muchos lugares, lo que es el departamento de escuela bíblica. Y debemos entender nosotros, como cristianos que somos, que una de las partes más esenciales de lo que es la iglesia, de lo que es el evangelio, es el departamento de escuela bíblica, porque a través del departamento, a través de la escuela bíblica, podemos capacitar a personas, ¿verdad? Y nacen nuevos discípulos, nacen nuevos creyentes, nacen nuevos maestros, como estuve explicando más anteriormente. Entonces, muy importante, un creyente, como ya han refutado mis hermanas, es muy importante que un creyente desde sus inicios comience lo que es a adoctrinarse y comience a darle seguimiento a lo que es la palabra de Dios y a la escuela bíblica. Eso es así. Fíjense que, como decían mis colegas acá, nuestros compañeros, la primera etapa de un creyente es la doctrina, que es la donde el pastor le da los primeros pasos, el primer pan, ese bocadillo hermoso, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, se lo da el pastor a ese nuevo creyente. Y desde ahí se inicia. Decíamos ahorita, antes de entrar a la grabación, que también luego de agotar esta etapa, el creyente, que luego es bautizado, pasa a ser un miembro ya, de un miembro pasivo a un miembro activo de lo que es el departamento, de lo que es la membresía de la iglesia. Entonces es sumamente importante esto para los que quieren entrar y volar sin primero gatear. Esto es bueno aclararlo, ¿verdad, colega? Amén. O sea, esto no es de que yo me convertí hoy y ya yo me voy a parar en un púlpito a predicar. Y voy a agarrar y voy a hacer esto y lo otro. No hay un procedimiento. Hay que adoctrinarse. ¿Cuál es la primera etapa? Doctrinarse, que es donde usted es un miembro pasivo, donde el pastor lo instruye por un periodo de tiempo, puede ser 2 meses a 3 meses. Bueno, yo creo que el mínimo es 3 meses el proceso de doctrina. Y yo he oído casos de que cuando el creyente da fruto de inmediato, es bautizado. Así que pasa a ser un miembro activo de inmediato. Esto no es a lo loco. Amén. También que la escuela dominical es muy importante, tanto para los niños como para los adultos, porque de ahí van creciendo. Entonces yo soy un fruto también de la escuela dominical. De ahí
yo pude aprender a dar clase ahora, porque de ahí fue que yo vine, de dar la escuela dominical de niños, ahora soy maestra. Es así, se va preparando paso a paso para tú también seguir esos pasos de tu maestro. Sí. Muy fundamental esto, y qué bueno que nuestra hermana Jessica lo reapuntara. Y es que, y creo que también Mayeli, no sé si lo demás, bueno, si Noelia, esa etapa de la niña es fundamental. Bueno, yo quiero hablar directo a los pastores que van a ver este video. Una iglesia, ay, me la estoy jugando, una iglesia que no trabaje con los niños es una iglesia que no va a tener crecimiento. Así es. O sea, que el departamento de escuela bíblica, especialmente en esa área de los niños, si usted quiere como pastor, es más, aquellos pastores que se están iniciando en el ministerio del pastorado, ¿verdad? Usted quiere ver su iglesia grande, comience con los niños. Mire, si usted no sabe dar clase, busque la manera, pero comience a darle clase a los niños. Y usted verá que esos niños entusiasmados, ya sea por el dulcito, por el caramelito, por lo que sea que reciben allá, le van a decir a sus padres, inclusive que vayan con ellos a la iglesia, los van a invitar. Es más, el producto de la conducta de ellos, muchos padres se van a interesar en ir al templo. Y van a ir. Fíjense que el testimonio es más hermoso, ¿verdad? Ellas nacieron en una escuela bíblica, o sea, a ellos lo llevaron, o se les dio clase, o se les dio esa enseñanza a través de una escuela bíblica. Y es que hay un principio bíblico ahí. La Biblia nos enseña que instruyamos al niño en los caminos del Señor, y aun cuando éste sea viejo, no se apartará de él. O sea, él es niño, quizá usted no lo ve con la importancia que debiera de ser, por eso se le va quedando ahí. Decimos, nosotros los maestros sabemos que el niño es una esponja, que todo lo absorbe. O sea, ¿usted cree que él no se aprende de la historia de David? Ustedes que saben de eso, que la historia de Sansón, que se aprenden esas historias de una manera que los padres muchas veces no saben nada, pero ellos se lo aprenden. Y si le quedan esos conocimientos inculcados ahí en su mente, en su corazón, que aun cuando sean viejos, se acuerdan, ¿verdad?, de esta palabra y vienen a los pies del Señor. O sea que y es el futuro. Sí, recordemos, perdona que te interrumpa, cuando los niños intentaban acercarse a Jesús, que los discípulos trataban como de evadir a aquellos niños, pero el maestro les decía, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, que los niños son prioridad siempre, porque los niños son la futura generación. Exacto. Y sobre todo, dice la Biblia que el reino de los cielos es de los que son como niños. ¿Por qué? Porque el niño tiene su mente limpia, tiene su mente clara, tiene su mente dispuesta y preparada a recibir la palabra de Dios. Un niño no tiene barrera a la hora de aprender. Entonces, así también debemos ser nosotros los creyentes. No podemos tener barreras con el conocimiento y la palabra de Dios. Muy fundamental esto que acaba de decir nuestro hermano Alex. Realmente esta parte de Jesús fue fundamental. Inclusive Jesús dijo, el que no recibe este evangelio como un niño, no puede entrar. Wow, que, óigame, no, ahí tú tienes que chocarle a alguien allá de aquel lado de la pantalla. El que no recibe este evangelio, o sea, que no me recibe como un niño, decía Jesús, no entrará. O sea que es muy fundamental esta parte de la instrucción, ¿verdad?, de los niños. Así que usted quiere ver una iglesia crecer, instrúyalo en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir, señores, con este tema tan importante, importancia de la escuela bíblica para los creyentes. Y es fundamental que los creyentes, señores, miren, no crea que porque usted se convirtió y ya todo está ahí, no, usted se convirtió y usted necesita nutrirse de la palabra. Algo muy fundamental que apuntar ahí, y es que Jesús no envió a sus discípulos sin antes primero preparar. Amén, así es. Usted no puede salir a la guerra sin su fusil, pero para usted portar un fusil usted tiene que prepararse, tiene que ser diestro, ¿verdad? Así que seguimos con este espacio de Ministry, gente, con propósito, con este tema tan importante para los creyentes, como lo es la importancia de la escuela bíblica para los creyentes. Y decíamos que un creyente debe de, no solamente de que convertirse, ya no, después de que usted se convirtió, usted debe de nutrirse de la palabra, del conocimiento. Jesús
no envió a sus discípulos sin antes primero prepararlos. Dice que primero los preparó, los instruyó y luego dice que le dio poder y autoridad, ¿verdad? Y entonces dice que luego los envió. Así es como funciona. Primero los instruyó, los preparó, ¿verdad? Y le dio autoridad y poder para que puedan salir a la misión. Seguimos con la siguiente pregunta. Esto está bueno, bastante interesante. Y esta, maestro, colega, es bastante buena. ¿Cómo debe de ser una escuela bíblica para no entrar en la monotonía y ser de una manera muy activa, ¿verdad? O sea, activa y participativa. ¿Cómo debiera ser? ¿Cómo evitamos eso? Bueno, o sea, en mi caso hay muchos factores para que no sea monótona. Uno de los principales es no utilizar tanto, o sea, cada maestro debe de lo primordial saberse el tema bien, de cuál se va a hablar. Y también que utilizar lo que son los videos, eso es una herramienta muy importante porque uno aprende de lo que uno ve, o sea, es como una ayuda. Aparte de lo que yo oigo y veo, se puede ampliar más mi conocimiento. Amén. 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 Yes. Amén. También debe de ser dinámica. También debemos de utilizar también afiches para que atraiga a los estudiantes, ¿verdad que sí? Y que también le demos participación al estudiante, porque el estudiante también necesita participar para que sea más dinámica la clase. Muy bien. Amén. Continuando como dice Jessica, yo que estoy estudiando para maestra, Génesis, Jessica que ya es maestra, nosotros conocemos que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se lleva a cabo en la escuela bíblica. Independientemente de que, o sea la palabra de Dios, que no estemos estudiando historia o matemática, es un proceso de enseñanza que nosotros estamos llevando a cabo en ese momento. Por lo tanto, están los estudiantes, ¿verdad? Y como el nuevo modelo de educación que tenemos, el estudiante es el enfoque principal de la escuela bíblica. Entonces, una escuela bíblica que no se actualiza a los medios y recursos que se están utilizando en el momento, no puede llamar la atención, porque vemos que a la persona le llama la atención, ¿qué le llama la atención? Las redes sociales, los medios audiovisuales que son los videos. Entonces nosotros como maestros debemos de implementar todo eso para que las personas también se sientan interesados en aquellas cosas que puedan ver llamativos, que no vean algo obsoleto, cosas que ya casi no se usan en la actualidad. Entonces las personas, los maestros deben de tener en cuenta, ¿qué voy a hacer nuevo? ¿Qué voy a hacer? Porque dice que si tú quieres resultados diferentes, ¿qué debe hacer? Cosas diferentes. Entonces, eso es lo importante, que tú no seas monótono, es las estrategias que tú utilices cada día diferente. Amén. Como dice nuestra hermana Noelia, gloria a Dios, tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, como maestro a los tiempos. Aunque hay personas que le gusta quedarse en lo arcaico. Lo estuvimos hablando una vez, ¿verdad?, cuando estábamos diciendo, no, ya tenemos que hacer algo diferente, nos tenemos que adaptar, ¿verdad?, a lo que está ahora, A lo actual. a la actualidad. O sea, es como dicen mis compañeros, ya tenemos los reflectores, tenemos la diapositiva, ¿verdad?, los audiovisuales, entonces tenemos que ir innovando, no nos podemos limitar como maestros, no nos podemos conformar, es de tratar siempre de venir con algo diferente a lo que está ahora. Amén. Siempre hay personas que se quieren quedar en lo mismo, como siempre ha estado. Pero nosotros, ¿verdad?, nosotros como maestros tenemos que inculcarle, ¿verdad?, que tenemos ya que ir cambiando. Hay ciertas cosas que sí, que no la podemos cambiar, ¿verdad? Pero que eso no sea una cosa que te limite a ti como maestro, sino que tú, de acuerdo a lo que está en el momento, ¿verdad?, pues entonces vamos a utilizar esos recursos. Si nos lleváramos del viejo modelo, que es el que le gusta, el tradicionalista, que es el que le gusta a muchos creyentes, uno no innovara, nos quedáramos en la era de piedra todavía. Amén. Una buena forma de romper la rutina, y creo que es la forma correcta de enseñar, como hacía Jesús cuando enseñaba, el maestro enseñaba por parábolas. Exacto. ¿Qué eran las parábolas? Las parábolas eran historias que hablaban de la vida cotidiana. Así es. O sea, la esencia de la escuela bíblica y del estudio es tú llevar el estudio, tratar de llevarle el estudio al estudiante o al alumno que lo pueda asociar a lo que es la vida cotidiana, a su vida diaria. Porque cuando nosotros nos encasillamos en ese margen teórico, solamente ese margen histórico, y de ahí no salimos, entonces lo que se crea es como algo rutinario. Como una especie como de religiosidad.
Pero es muy importante para nosotros romper ese hielo siempre, tratar de asociar las enseñanzas, ¿verdad?, con las cosas, los asuntos de la vida cotidiana, que son muy importantes, que al fin y al cabo es lo que nosotros nos va a enseñar a ser mejores cristianos. Así es. Muy positivo esto, real. Muy bueno, ¿sí? Amén. Voy a hablar en nombre de los estudiantes. Que lleven siempre su dulce, los maestros también, a la escuela bíblica. Sí, o sea, Un incentivo. ese es un incentivo fundamental. Sean niños o sean adultos, porque eso motiva, aunque sean adultos Esa es motiva. una de las motivaciones. Bueno, dentro de la educación está lo que es la motivación intrínseca y la extrínseca. Hay estudiantes, el que va por la intrínseca va porque le apasiona, le gusta, le encanta esto. El de los dulcitos es de la extrínseca. Hay muchas. La mayoría son densos. Niños de amor. Esta parte es fundamental. No es que no sea importante el regalo, la motivación. No, claro, y nosotros no nos ponemos guapos. Sino que porque la motivación te impulsa, ¿verdad? Te Sí, está sí, diciendo, claro. bueno, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. No, y que al final lo que se busca es que el estudiante adquiera el enseñar. Exacto, pero en la mayor motivación que nosotros debemos tener y el mayor regalo es el conocimiento. El Exactamente. de la palabra Y de es Dios. bueno la pasión, porque si yo voy a una escuela solamente por lo que me dan, no voy a quedarme con nada. Debe tener una pasión. El día que no den nada, entonces. ¿Sabe? Quiero compartirle este dicho antes de que mi hermano continúe. Dice un adagio: no me des pescado, enséñame a pescar. Exacto. El mayor regalo que podemos tener los cristianos es la palabra de Dios, que viene siendo el manual que nos enseña a nosotros, ¿verdad?, Exacto. a cómo llevar una vida Sí, de acuerdo a lo que la Biblia. Mira, esto está muy bueno. Y ustedes me hicieron recordar algo que hizo Jesús. Y no se me sienta mal la gente que le gustan los dulcitos, los caramelitos. A todos nos gusta. A todos nos gusta. Créanme que a mí también. Son buenos. Son premios. Esos chocolatitos que lleva Noelia, ya a mí me encanta. Fíjate que Jesús les dijo a un grupo que le seguía: ustedes me siguen no sino por los panes y los peces. Qué fuerte. Eso es fuerte, ¿eh? Se acabó. Yo sé que ustedes no son de eso. Así que quería apuntar eso para que los maestros no es para que ustedes sepan. Que no es por los dulcitos, no, porque ustedes van por la palabra. Amén. No sé sarcasmo, ¿es verdad que no? No. Muy bien, señores, esto está bueno, señores, y seguimos con la siguiente pregunta, que dice: ¿qué no debe de hacer un maestro de la escuela bíblica a la hora de impartir su clase? ¿Qué dicen ustedes, maestros? Bueno, ahí abarca muchos pasos, ¿verdad? Uno de ellos es no llegar tarde. El maestro debe de estar primero que los alumnos, para saber qué hace falta en el lugar donde se va a impartir la clase, ¿verdad que sí? Si hay que arreglar las sillas, si hay que preparar por ejemplo, el bosquejo o algo, pero el maestro debe estar adelante antes que los alumnos, llegar temprano. Así es. Amén. Yo digo que, gloria a Jesús, no confiarse de su conocimiento. O sea, bueno, me toca el tema, Jesús lloró y ya yo no voy a estudiar. Yo me voy a parar a improvisar. No, gloria al Señor. No podemos confiarnos de nuestra sabiduría, amén. Siempre tenemos que escarbar, por decirlo así, buscar. Porque es que nosotros no sabemos con qué nos puede saltar una persona, qué pregunta, ¿verdad? Porque la palabra es infinita. Nosotros nunca vamos a tener El conocimiento absoluto, nadie lo tiene. Absoluto de todo, ¿verdad? Y si nos preguntan algo con respecto al tema que estemos debatiendo y que uno como maestro se quede como en el aire, o sea, sabiendo que eso sí estaba en lo que tú ibas a exponer, pero por confiarte en tu propia sabiduría no estudiaste. O sea, una de las cosas que yo veo como principal es no confiar de tu sabiduría como maestro. Yo soy maestro, yo soy un doctor de la palabra, yo no necesito estudiar, yo veo el tema y ya yo solo tengo Que los hay, Mari, los hay. Y dentro, en el sentido general, porque no vamos a decir que es dentro de la iglesia, no. Es en el ámbito general, de una etapa en el ser humano que cree que lo sabe todo, que tiene como el conocimiento absoluto. Y lo que hace es improvisar. Y por eso, mire, la improvisación, le decíamos ahorita que es una herramienta que uno la puede usar, pero que no debemos de abusar de ella. ¿Por qué?
porque hay momentos en los que tú no vas a estar preparado para la sorpresa, el factor sorpresa que se presenta dentro del proceso de enseñanza. Por ejemplo, nosotros los que somos maestros ya de profesión, nos hemos encontrado con estudiantes que, que se la saben de qué de todo. Y entonces te vienen con unas preguntas, ya usted sabe, una bomba, a veces porque te vienen con un bocapié, no digo una bomba, es una pregunta para que tú te quedes pasmado ahí y usted trague en seco. Por ejemplo, a mí me preguntaron una pregunta de algo que yo debía haber sabido en inglés, en una clase, y yo quedé así que yo tragué casi en seco, y yo en ese momento tuve que improvisar realmente, y ser sincero, porque fui sincero y le dije a la persona, mira, yo esa respuesta no te la tengo, pero para la próxima clase te la voy a traer. Lo primero que ¿Me entienden? Pero la improvisación, señores, no es un factor del cual usted debe de abusar de él. Nosotros como maestros, como decían los maestros, necesitamos prepararnos previamente en nuestra clase, llegar temprano. ¿Por qué? Porque usted no sabe. Mira, a veces llegamos temprano. Yo recuerdo anécdotas en las que personas se convertían en una escuela bíblica. Personas que a veces salieron atormentados desde su casa con una situación y Dios le tocó de alguna manera y dijeron, me voy a ir a una iglesia a convertir. Y de repente le tocó justamente el día de una escuela bíblica. Pero no encontró la iglesia cerrada, encontró que ya el maestro de la escuela bíblica estaba ahí. Oiga, qué bonito eso, chicos. Usted encuentra de maestro, mira, yo vine a convertirme, usted va a perder tiempo, no venga a hacer esa confesión de fe. Se ganó un alma usted ahí por llegar temprano, así de fácil. Dios es maravilloso. La que realmente no podemos de abusar de lo que es eso. La improvisación, un maestro debe estar preparado, aprenderse su tema, y no solamente preparar un bosquejo por si alguien dentro de la clase, decíamos, no logró tocar la parte más importante del tema que le tocó desarrollar. Entonces el maestro debe de complementar esa parte. ¿Usted me entiende? Esa es para que no quede lo que es a lo que llamamos laguna, para que nadie se quede como con duda o como sin nada realmente, como que quedó en el aire. No. Entonces usted viene y rellena esa parte. Eugenio, yo quiero agregar en esa parte. Esto que voy a decir no solamente abarca a los maestros, sino como cristianos. Un maestro, voy a decir el maestro porque estamos hablando de eso, un maestro, en este caso, un maestro de la escuela bíblica, nunca puede llevar sus problemas personales ahí, a la clase. Para tú tomar, si un ejemplo tú tienes un problema con un hermano, tú tomas ahí ese estudio para enviar una indirecta a ese hermano. Y ese hermano lo sabe. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en un altar y es lo mismo que tú tomar una oportunidad. Si tú estás en pecado, si tú estás mal delante de Dios, tú no puedes venir a enseñar porque tú estás mal. El primero que tiene que arreglarse es el maestro para poder decirle que te arregle al otro. Entonces hay personas que se paran ahí o preparan un estudio directamente para un hermano, ¿verdad? Y ese hermano se siente mal. Entonces, ¿qué causa eso? División. Un maestro debe de decir lo que va a decir de acuerdo a la palabra. No conocimiento personal. Si le cayó a alguien, que le cayó. Así es. Pero que no se note que fue algo planeado. Ahí se pierde lo que es el enfoque. Sí. La esencia de la escuela bíblica, porque la esencia es enseñar, ¿verdad? Entonces tú te estás desenfocando por hacer otra cosa que no está edificando. Sí, exactamente. Se salen de la clase sus alumnos. No toquemos ese punto. Algo que comentábamos ahorita, que no quiero que se me pase, ya que fui víctima, lo comentaba con mis hermanos anteriormente, de que no debemos de burlarnos si una persona responde mal. No debemos de burlarnos, ¿verdad?, de una respuesta incorrecta. Sí, porque no somos niños. O sea, somos niños ya como nuevos creyentes, somos niños para aprender. Pero me refiero a los niños en la escuela, que de toda la falta de sus compañeros se burlaba y hacía una chercha. Realmente, si tenemos el amor de Dios, no podemos actuar de esa manera. Porque si esto le hace sentir mal a mi hermano o a mi hermana, yo debo de considerar a mi hermana, ¿verdad? Y no hacerlo. Realmente para aprender. Para aprender. Amén. Y que hay un punto clave en todo lo que han dicho mis hermanos, que la escuela bíblica es una forma de adorar a Dios. O sea, que nosotros estamos adorando, adorando al Señor, o sea, que es igual como un culto normal. Y algo que agregar en esa parte
que también influye mucho en los maestros, el vestuario. Ay. O sea, un maestro debe vestirse bien, porque si nosotros nos vemos en lo secular, si yo tengo un maestro y lo veo en la calle con un short, una blusa desmangada, yo voy a decir, pero mira mi maestro de ciencia, un ejemplo, mira cómo está vestido. O sea que como maestro debemos de estar representados para nuestros estudiantes. Muy bien, esto no lo enseñan en la universidad sobre lo que es la ética profesional. La ética del profesional está lo que es el código de vestimenta. Así es. Usted, de hecho, no debe de frecuenciar lugares que usted frecuenciaba antes de ser maestro. Así Y no debe ser partícipe de muchas cosas que van contra la ética profesional. Entonces, si usted es un maestro y usted va a enseñar que debemos, por ejemplo, de vestir de manera decorosa, como dice la Biblia, y usted va indecorosamente, va a haber un choque ahí, el mismo estudiante lo va a mirar y con la mirada ya le está diciendo, pero lo que tú me estás enseñando no va acorde Y con el lo que tú maestro, estás que diciendo. también que el maestro es una carta abierta. Así es. Nosotros somos como una carta abierta para nuestros estudiantes. Amén. Miren, ya para finalizar este punto, Noelia dio un punto muy clave. No podemos llevar realmente los problemas personales a la enseñanza. Ahora, se da, y que yo sé que es un punto muy importante y bueno, y no para abusar de él, si hay un testimonio que va acorde al tema que se está desarrollando, Por favor. sí, se lo podemos dar, ¿verdad? De manera breve. Si un testimonio acorde al tema, y insisto en el término acorde, señores, porque debe ser acorde al tema. Necesariamente. Ese es mi problema, Sí. ese es mi reto más grande de la Sí, escuela bíblica. porque, no, y no suyo, no de todos. Ese me sale De un todos, el salirnos del tema, señores, no solo nos desenfoca, como decía Alex, del tema, sino que también perdemos el hilo de la clase. A veces tú vas ya con algo ya de manera planificada, y eso agarró y te mató, no solo ahí, sino por el tiempo. Porque ya el tiempo que se perdió en el testimonio, que no es que es malo el testimonio, para que usted no me vaya a malinterpretar. Sí, hay que aclarar. Tenemos que cuidarnos en eso, ¿verdad? Claro. No es que es malo el testimonio, decimos que si es un testimonio acorde al tema y que debe ser a veces breve, porque usted sabe que un maestro se debe a un tiempo. Exacto. Sí. ¿Verdad? Así es. Señores, llegamos ya a la parte final de esta entrevista, que hay tantas cosas que decir sobre lo que es la importancia de la escuela bíblica, sobre lo que todos han apuntado, que hemos llegado a esta parte. ¿Qué les recomiendan a los creyentes que se inician en la escuela bíblica? Wow. ¿Qué les estos maestros, que yo me honro tener estos maestros de la Iglesia Central Cristo en la Santilla, de la cual pastorea el ministro Abraham Pacheco? Dígame, maestro, Wow. ¿cuáles son sus recomendaciones para aquellos nuevos creyentes, después de todo ese desglose que ustedes de palabras muy bien acordes y muy bien definidas? ¿Qué ustedes les recomiendan? Bueno, mira, una persona que se esté iniciando, ya sea nuevo creyente, ¿verdad? Esté empezando a ir a lo que es la escuela bíblica, esté empezando a estudiar la palabra de Dios, lo primero que debe de hacer es no dejarse llevar por cualquier enseñanza. Mayormente aquí en las redes, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas falsas. Entonces, no podemos dejarnos llevar por cualquier enseñanza, por cualquier cosa que diga y enseñe una persona, un pastor. Tenemos que siempre guiarnos por la palabra de Dios, todo el tiempo. Esa es la base de la escuela bíblica, es la palabra de Dios. Está lo que es la hermenéutica, que te enseña lo que es a interpretar los textos bíblicos, te da una interpretación, pero siempre teniendo como base la palabra de Dios y no dejarnos llevar de doctrinas, porque el evangelio no es doctrina. Ok, las doctrinas conforman conforme la palabra, sí. Pero no es doctrina, el evangelio es vivir para agradar a Poder de Dios. Dios. Así es. Otra cosa también en el mismo tenor de nuestro hermano es que también la persistencia, o sea, hay que tener ese deseo, ese anhelo por tener hambre de la palabra de Dios. Y más que eso, no solamente conformarse a la escuela bíblica, sino también independientemente leer la palabra de Dios. Amén. En tu casa. Y también que en ese mismo orden, que la palabra de Dios es el pan de cada día del creyente.
Usted debe desayunarse con la palabra de Dios, debe de comer, debe de cenar, a toda hora debe de buscar y tener sed de la palabra de Dios. O sea, podríamos decir un poquito de conflé de Génesis, un poquito de... Debemos de tener hambre de leer la palabra de Dios. Sed de la palabra. Sed de la palabra, muy bien. ¿Qué más Amén. quieren agregar? Yo quiero agregar de que un nuevo creyente es una persona que, como que dice, nació de nuevo. Tiene que ser una persona selectiva. Cuando hablamos de selectivo es que sepa seleccionar con quién usted se va a juntar, con quién usted va a debatir ciertos temas bíblicos. Es fundamental. O sea, con quién tú vas a hablar de la palabra del Señor, porque tú estás, como quien dice, creciendo, estás naciendo, ¿verdad? Y cualquier influencia que podía estar negativo en contra de la palabra de Dios puede venir a tu vida. Y otra cosa que quiero decir es que tenga el valor de preguntar. Y preguntarle a la persona correcta. Porque muchas veces tenemos esa inquietud y tenemos ese nuevo creyente ahí sentado en la escuela bíblica que tiene muchísimas preguntas, pero que no lo expresa. Entonces ese nuevo creyente tiene que saber a quién preguntarle, porque a veces se acerca a uno que tiene menos conocimiento que él, no se acerca al pastor, no se acerca a los maestros. Entonces usted que es nuevo creyente, acérquese a su maestro, a personas que usted sabe que tienen un testimonio de parte de Dios, porque no es solamente de hablar, sino de que esa persona con sus hechos pueda reflejarle que verdaderamente sigue al Señor. O sea, estamos hablando de que, muy importante esto, o sea, estamos hablando de que es posible que si usted no se acerca a la persona adecuada, Amén. pueda recibir una mala instrucción, ¿verdad? Así Y caiga en lo que muchos llamamos, ya los pastores, una persona rebelde, ¿verdad? Una persona rebelde es aquel que no se sujeta a su pastor y se hace a veces sabio en su propia opinión, Así es. o como bien decía la hermana, porque alguien lo mal orientó de la palabra. Y eso es sumamente peligroso. Realmente acercarse a la persona correcta es fundamental para aquel que se acerca, ¿verdad? Que se inicia dentro de la iglesia como creyente y como una persona que tiene el deseo de aprender la palabra de Dios. Amén. Yo quiero decir que la persona que no se limite, como han dicho mis hermanos, por ejemplo, el nuevo creyente está ahí lleno de preguntas, ¿verdad? Y se siente como un poco, ¿verdad? Pero no nos debemos limitar, por ejemplo, como yo, de lo que le dije, ¿verdad? De la burla que me hicieron en una escuela bíblica, no me sentí bien, pero eso no me limitó. Exacto. Aún dando mi primera clase también fue una batalla. Una persona, como decimos, no me dejó fluir, no me dejó ser, pero eso tampoco no me limitó. O sea, tú que no estás viendo, ¿verdad? Que también, porque hay personas que estamos hablando, ¿verdad? Hablamos de la escuela bíblica y estamos hablando de los estudiantes, pero hay muchas personas que quieren también ser maestros. No sé si usted se acuerda de una persona que se nos acercaba y nos decía que quería ser maestro. Pero yo le decía, sí, pero tú tienes que ir a la escuela bíblica primero, Claro. porque no iba a la escuela bíblica y quería ser maestro. Hay un procedimiento que agotar, como O sea, todo el hay un principio. proceso. Yo iba a la escuela bíblica desde el principio, ¿verdad? Aún que una vez afuera estábamos dándole en el patio. Ujú. O sea que vivimos como hay que vivir todas las etapas, ¿verdad? Desde el Sí, principio, los momentos que iban 2, como en el momento que iban 20, o sea, no te limites, Exacto. pregunta. Y también, como decía nuestro hermano Alex, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu maestro, amén, porque hay muchas cosas. Y también cuidado con las redes, porque hay tantos videos y tantas cosas, hay muchas herejías, hay muchas falsas doctrinas. O sea, es la palabra. Lo puede estar diciendo cualquier persona en un altar, pero tú tienes que pasarlo por aquí. Exacto. Como decíamos también, hasta una revelación, si no va de acuerdo a la palabra, no No es de es Dios. correcto. Así es. Esto ha sido bastante edificante, muy puntual realmente, lo que acaban de explicar los maestros. Usted no se puede llevar de todo lo que aparezca por ahí, porque puede entonces recibir una mala orientación. Burlarse de sus compañeros, como apuntaban algunos, no es bueno, no es de un creyente Así que es. quiere servir a Dios. Querer como hacer quedar mal también a esa persona que está ahí partiendo porque usted cree que sabe mucho. Porque usted cree que sabe mucho. Tampoco no es de una persona humilde que haya confesado a Cristo como su Salvador. Porque una de las características fundamentales de un creyente es ser humilde, ¿verdad? Entonces, son muchas las cosas que se necesitan. Pero lo importante, y queremos dejarle claro esto ya a los seguidores de este espacio de ministry, especialmente a los creyentes, que es importante de asistir. Que ¿por qué yo debo de ir a la escuela bíblica? Bueno, Ya lo hemos dicho. usted lo escuchó ahí. Sí.
aquí se aclaró. Un creyente sin conocimiento de la palabra es un neófito. Eso lo dice la Biblia. Así es. Sí. Es así. Es un Claro. neófito. ¿Y qué es un neófito? Una persona que no sabe. Claro y fuerte. Que no tiene Un poco conocimiento. fuerte, pero es verdad. Entonces, procure aprender. ¿Y cómo? Porque usted quiere predicar, ¿verdad? Bueno, para predicar hay que tener conocimiento de la palabra. Prepárese, indague, nútrese. Pero acérquese a la persona correcta, como han dicho ellos. Acérquese a su pastor. Involúcrese en la escuela bíblica. ¿Cómo que para qué yo debo de ir a la escuela bíblica? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que para qué? No es fundamental. Así que, chicos, señores, muy agradecido de su compañía, de este desglose de conocimiento para el público de Ministry Gente con Propósito. Ha estado con nosotros, ¿verdad? Este staff de la Iglesia Cristo en la Santilla, nuestro hermano Alex, repito, Noelia, Mayelin, Jessica Martínez, que es la madre de los niños por acá del sector, y nuestra querida Génesis Isaac. Realmente ha sido un momento muy impactante lo que hemos compartido. Esperamos que este video les sirva, ¿verdad?, a muchos de edificación. Recomienden, chicos, que la gente se suscriba a este canal. Suscríbanse, denle like. Activen la campanita para que pues, estén atentos cuando subamos los videos. Claro. Y no se olviden de su like. Miren, necesitamos suscriptores. Suscríbanse ahí y permita que este contenido crezca, que este canal crezca, ¿verdad? Para que con las cosas edificantes contrarrestemos tantas cosas malas que hay. Mi Amén. hermano, vamos a darle a la persona que están viendo este video 3 aplausos y medio. Esto es algo que tenemos en nuestra congregación cada vez que las personas, los estudiantes o los creyentes participan en una exposición. Nosotros no solo le damos los dulcitos, sino que los premiamos con sus respectivos aplausos. Así que, ¿cómo es, chicos? 3 y medio. 3 y 3 y medio. Sí. 1, 2 y 3. Hasta la próxima, señores. Este ha sido su espacio Ministry Gente con Propósito. Corte.